Hola, ¿qué tal? Les voy a hablar sobre completitud de la lógica de primer orden. La clase pasada, la verdad que fueron un montón de teoremas técnicos con ideas poco, poco interesantes, teoremas muy sintácticos, y en cambio esta clase va a ser más interesante, porque acá van a ver algo nuevo, acá van a ver una idea novedosa de cómo construir estructuras de primer orden. También es técnica la demostración, pero hay una idea detrás linda, muy, muy creativa, ¿sí? Mucho más que para la lógica proposicional, para la demostración del teorema de completitud para la lógica proposicional. Entonces, ¿se acuerdan que la clase pasada, bueno, por un lado yo les había dejado esta pregunta acerca de si el conjunto de teoremas de la lógica de primer orden para un lenguaje finito sería un conjunto computable? Eso todavía no lo voy a responder, pero en realidad toda la clase pasada había consistido de este tipo de teoremas, de resultados, en donde decíamos, bueno, si cierta teoría demuestra cierta fórmula y pasan tales cosas entre la teoría y la fórmula, entonces a partir de la misma teoría también se puede demostrar tal otra fórmula, ¿no? Por ejemplo, si la fórmula tenía variables libres, pero esas variables libres no aparecían en la teoría, entonces uno demostraba también la cuantificación universal de la fórmula. Entonces teníamos como tres resultados muy parecidos, uno que se llama teorema de generalización, después otro que es generalización en constantes, y después este que está acá, que es justo el enunciado que voy a tener que usar en una parte de la demostración de hoy de completitud. Igual es solamente un paso, no es que sea fundamental, pero bueno, reconozco que la clase pasada fue bastante aburrida porque fueron temas, teoremas muy sintácticos, no con ideas divertidas detrás, y en cambio en esta clase van a ver, hay algo interesante de verdad. Entonces, recuerden que cuando uno trabaja con un sistema axiomático, lo que busca siempre es esto, ¿no es cierto? Que si una fórmula es una consecuencia sintáctica de una teoría, bueno, dos cosas. Por un lado, por supuesto, la fórmula tiene que ser consecuencia semántica. Quiero decir, el sistema axiomático tiene que demostrar cosas verdaderas. Ya si no demuestra cosas verdaderas, ya estamos mal. Eso se llama correctitud. Y después también uno busca la vuelta, es decir, que si phi es consecuencia semántica de gamma, que si phi se desprende de gamma a partir de lo que pasa con las estructuras y las evaluaciones, entonces tiene que ser demostrable también en el sistema axiomático, y eso se llama completitud. Correctitud, en realidad ya lo vimos, porque es lo mismo que para proposicional, es la misma idea, acá no hay nada nuevo. En cambio, completitud requiere un análisis mucho más profundo y desarrollar herramientas como las que desarrollamos la clase pasada para lograrlo. Y en realidad no vamos a demostrar la implicación así como está escrita, vamos a hacer lo mismo que hicimos para proposicional, que es demostrar que consistente implica satisfacible. Va a ser esta la implicación, no se ve por el cuadrito, consistente implica satisfacible. Va a ser esa la demostración que nos va a tomar toda la clase de hoy. A partir después de esta implicación, ya vamos a tener esto inmediatamente. ¿Sí? Así que ese es el plan para la clase de hoy, es probar esa implicación. Consistente implica satisfacible. Recuerden, consistente quería un conjunto de fórmulas es consistente si a partir de ese conjunto no se puede demostrar una fórmula y refutarla. Y satisfacible es una noción semántica, es que existe una estructura y una evaluación que hace verdaderas de todas las fórmulas del conjunto. Entonces empecemos. Vamos a partir de un lenguaje fijo, L, y,
y de un conjunto gamma de fórmulas del lenguaje L, y vamos a querer construir un modelo que vamos a llamar modelo canónico, el modelo para gamma. Gamma va a ser un conjunto consistente. Estamos siempre queriendo probar esta implicación. Consistente implica satisfacible. Toda la clase de hoy es probar que consistente implica satisfacible. Entonces vamos a querer construir un modelo canónico, una estructura B, llamémosla, que hace verdaderas a todas las fórmulas de gamma, en este sentido. Bueno, una estructura y una evaluación, ¿no? Una estructura B y una evaluación B corta que hace verdaderas a todas las fórmulas de gamma. O sea, probar que es satisfacible. Y en realidad la única hipótesis que tenemos es que gamma es consistente. Esa es la única hipótesis. Es decir, que no pasa esto. No pasa que existe una fórmula phi tal que se puede demostrar a partir de gamma y también se puede refutar a partir de gamma. No pasa eso. Esa es la única hipótesis que tenemos. Entonces, la demostración tiene varios pasos. El primer paso va a ser expandir L con nuevos símbolos. Le voy a meter nuevos símbolos de constante a mi lenguaje L. L me lo dan, no sé cuál es. Es un lenguaje cualquiera de primer orden. Pero yo le voy a meter de prepo más símbolos. En particular van a ser símbolos de constantes, nuevas, que no aparecían antes. Esas nuevas constantes se van a llamar C, van a estar en el conjunto C. Y a partir de ese momento yo voy a trabajar en el lenguaje L' en lugar de en L. L' es el lenguaje L unión las nuevas constantes. Porque necesito esas nuevas constantes para manipular, para tener control acerca de mi construcción. Por eso las agrego. Puede parecer un poco paradójico que complicando el lenguaje uno logre el resultado, ¿no? Porque al final me daban un lenguaje y yo encima no solo no sé cuáles son los símbolos que me pasaron en el lenguaje L y yo le meto más. Bueno, pero esos más que le meto, esos símbolos adicionales que le meto a L, me van a servir a mí para controlar todo. Esa es la idea. Entonces, bueno, ese es el primer paso. Agrego una cantidad, infinita, numerable de nuevas constantes. Y va a haber que probar algunas cosas acá, que por ejemplo, el conjunto gamma siga siendo consistente en este nuevo lenguaje L'. El segundo paso es agregar testigos. Van a ser unas fórmulas especiales, con cierta forma, que se van a llamar testigos, fórmulas testigos. Se las voy a agregar a gamma, entonces a partir de ese momento voy a trabajar con un conjunto más grande, que es gamma unión teta. Teta es el conjunto de todas estas fórmulas testigo que agregué, que son infinitas. De vuelta, acá también parece que voy en la dirección contraria a probar la cosa, ¿no? O sea, complico el lenguaje, complico la teoría, ahora ya no es gamma, ahora es gamma unión teta, con más fórmulas. Bueno, de vuelta sirve para tener control de lo que voy haciendo. Esa es la idea. El tercer paso es aplicar lema Lindenbaum. Esto es directo, no hay nada que hacer, yo voy a probar que gamma unión teta sigue siendo consistente, así que lo voy a expandir a un maximal consistente. Por supuesto hay que probar que gamma unión teta es consistente, también hay que probar que gamma es consistente en el lenguaje L', todas esas cosas las voy a ir probando. El paso 4 es propiamente la construcción del modelo canónico. Por ahora no es el mismo B que está acá, es el modelo, lo voy a llamar A, pero lo que va a pasar es que hace verdaderas a todas las fórmulas de delta. Delta era el maximal consistente que contenía a gamma unión teta, así que todo crece hasta ahora, ¿no? En lugar de simplificar, pareciera que lo complico. No trabajo con L, sino con un lenguaje que tiene más símbolos de constante, L'. No trabajo con gamma. Ni siquiera trabajo con gamma unión teta, trabajo con un maximal consistente que incluye a gamma unión teta, pero que es maximal y consistente y eso me da cierto control de lo que voy haciendo. Y a partir del delta construyo el modelo canónico. Ahora sí, el modelo canónico. Ahora, ese modelo, ese modelo A, este que está acá, técnicamente no es una L estructura, es una L' estructura, porque interpreta a todas las fórmulas de L'. Bueno, lo único que hay que hacer entonces es desinterpretar a los símbolos que no correspondía interpretar.
Eso se llama reducto de una estructura. Es simplemente la misma definición para obtener B a partir de A. B es lo mismo que A, solamente que interpreta los símbolos que tiene que interpretar, que son los de L, no los de L'. Los de L' eran más. Pero en realidad A y B son lo mismo. No son formalmente lo mismo porque uno es una L' estructura y otro es una L estructura. Pero B es el reducto de A al lenguaje original L. Es simplemente interpretar lo que hay que interpretar y no decir nada del resto que no existe. De acá, el paso complicado es el paso 4. ¿Está bien? Ese es ahí vamos a estar un rato largo demostrándolo. Vamos a ver el primer paso. El primer paso consiste en agregar nuevas constantes, nuevos símbolos de constante. ¿Por qué lo hacemos? Va a quedar claro más adelante. Por ahora necesitamos agregar una cantidad infinita numerable de nuevas constantes al lenguaje L. Entonces, ¿qué pasa? Si gamma era consistente en el lenguaje L, a lo mejor si yo agrego nuevas constantes, se vuelve inconsistente, porque al agregar nuevas constantes hay más fórmulas. Si hay más fórmulas, hay más demostraciones. Y si hay más demostraciones, a lo mejor lo que podía pasar es que gamma era consistente, o sea, no pasaba esto, no pasa esto para alguna fórmula, no, para ninguna fórmula pasa eso, y al agregar nuevas constantes, como aparecen nuevas fórmulas, podría ser que sí, podría ser que ahora sí hay demostraciones de una fórmula y su negación. Bueno, eso no pasa. O sea, agregar nuevas constantes, nuevos símbolos de constante a un lenguaje y partiendo de una teoría consistente, seguimos teniendo una teoría consistente. A pesar de que hay más demostraciones, porque hay más fórmulas, porque hay más símbolos, no puedo demostrar tantas cosas como una fórmula y su negación. O sea, gamma sigue siendo consistente visto como subconjunto de fórmulas del lenguaje L'. A pesar de que gamma tiene siempre fórmulas del lenguaje L, ¿está bien? O sea, siempre va a pasar que gamma es un conjunto de L fórmulas. Ahora defino L' como L unión las nuevas constantes que agrego, que están en C. Bueno, gamma es consistente en el lenguaje L'. O sea, no puede haber una demostración en el lenguaje L' de una fórmula y de su negación a partir de gamma. Eso no puede pasar. La demostración es así. Supongamos que gamma es inconsistente en el nuevo lenguaje L'. Entonces, bueno, existe una fórmula que es demostrable y refutable a partir de gamma. Evidentemente, en esas demostraciones seguramente aparecen las nuevas constantes, porque si no, querría decir que ya gamma era inconsistente. Entonces, pero aparecen solamente finitas de las nuevas constantes, porque las derivaciones son finitas, un argumento que ya vimos muchas veces. Y por el teorema de generalización en constantes, cada nueva constante usada, que por hipótesis no aparecía en gamma, se podía reemplazar por una nueva variable. Que por hipótesis no aparece en gamma es justamente porque el conjunto C es un conjunto de nuevas variables frescas, que no aparecen mencionadas ni en la teoría ni en ningún lado. No, en la teoría, ¿no? Por supuesto no aparecen mencionadas en la teoría porque no aparecían en el lenguaje. Es a ese nivel de lenguaje que estoy agregando símbolos nuevos, ¿no? Entonces, por el teorema, uno de los teoremas que vimos en la clase pasada, estos que eran muy hinchapelotas, cada constante nueva se podía reemplazar por una variable nueva. Y entonces vamos a obtener derivaciones que reemplazan los nuevos símbolos de constantes por variables. Y bueno, eso querría decir que gamma ya era inconsistente, porque ven, esto que está acá, es lo mismo que esto que está acá. Solamente que, o sea, es la phi, pero reemplazamos las constantes nuevas por variables, ¿sí? Por variables nuevas. Y eso, bueno, querría decir que, bueno, que gamma es inconsistente, porque esas dos fórmulas que están acá, esta y esta, son L fórmulas. Estas son L fórmulas. L fórmulas.
también son L' fórmulas, pero no usan los símbolos de C, así que son L fórmulas. Y bueno, pero entonces si la teoría gamma demostraba y refutaba una L fórmula, es que es inconsistente en el lenguaje L. Y eso contradice la hipótesis. Así que es muy fácil. Lo único que había que observar es que al final las constantes nuevas no molestan. No pueden provocar una inconsistencia en una teoría que era consistente, porque se pueden reemplazar por variables. Y eso lo hacemos gracias al teorema que vimos la clase pasada. Ese fue el paso 1. Nada, agregar una cantidad infinita. Nada, no, es un montón. Agregamos una cantidad infinita numerable de variables, pero digo, no había mucho que probar. Así que ahora vamos a trabajar en el lenguaje L' todo el tiempo, que es el lenguaje original L, más y una cantidad infinita numerable de nuevos símbolos de constante. Entonces el paso 2 ahora es agregarle fórmulas a la teoría. Ya expandí el lenguaje, ahora voy a agregarle fórmulas a gamma. Voy a llamar unas fórmulas que se llaman fórmulas testigo, que van a tener cierta pinta. Miren, primero voy a enumerar el producto cartesiano de todas las fórmulas y de todas las variables. ¿Está bien? Todos los pares. Acá Φ1, X1, Φ2, X2, no quiere decir que Φ1 sea distinto de Φ2, a lo mejor son iguales. Es una enumeración cualquiera del producto cartesiano, de las fórmulas y las variables. Bueno, una cosa que hay que decir, que todo el tiempo lo doy por sentado, es que el lenguaje, con el L, con el que trabajo, es un lenguaje enumerable. Si no, no podría enumerar directamente la fórmula, ¿no? Es un lenguaje numerable. En general uno trabaja con lenguajes numerables o finitos, ¿no? Bueno, en este caso es un lenguaje numerable o finito. Así que puedo listar todas las fórmulas una tras de otra y todas las variables y hago el producto cartesiano. ¿Sí? Les repito, ¿no? Esta notación por ahí no es la más linda. No quiero decir que Φ1 sea distinto de Φ2. No es que Φ1, Φ2, Φ3 es la enumeración de todas las fórmulas. No, lo que estoy enumerando son los pares. Φ1, X1, Φ2, X2, Φ3, X3. Y entonces, defino esta fórmula que está acá, θ sub n. θ sub n dice, no para todo xn, φn implica no, φn reemplazando xn por cn, donde cn es una de las constantes nuevas que agregué, que no aparece en φn, es decir, no aparece acá, y tampoco aparece en las tetas que ya definí. ¿Está bien? Entonces, cuando defino θ1, me tengo que asegurar que C1 es la primera constante que no aparece en Φ1. Cuando defino θ2, me tengo que fijar que C sub 2 no aparece en Φ2, pero tampoco en θ1. Y cuando defino θ3, me tengo que fijar que C3 no esté en Φ3 y tampoco en θ2 ni en θ1. Y después finalmente defino el conjunto θ mayúscula como el conjunto de todas las fórmulas testigo θ que definí. Son infinitas, una cantidad infinita numerable de fórmulas. El motivo de esto también va a quedar claro más adelante. El motivo de por qué pongo estas fórmulas va a quedar claro más adelante, pero fíjense que lo que dicen las fórmulas θn dicen, si no es cierto que vale un para todo, si no es cierto que vale este para todo, entonces no vale la propiedad del para todo en un punto particular. Dice, si no vale φn para todo xn, entonces no vale φn en este punto, en el punto cn. Eso es lo que dice. Por eso se llaman fórmulas testigo, porque dado que el para todo no es cierto, atestiguan qué punto lo hace falso. Si un para todo no es cierto, bueno, es que no vale para todo punto. Tiene que haber un punto en el que la propiedad sea falsa. Bueno, acá este identifica el punto en el que la propiedad es falsa. El punto es Cn. ¿Está bien? Esa es la idea. Bueno, entonces, bueno, esto es lo que decía recién, ¿no? Que θ agrega testigos. Son unas fórmulas con cierta pinta. Bueno, claro, lo que queremos hacer es probar esto, ¿no? Probar que agregar nuevas fórmulas no me vuelve inconsistente. Yo partí de gamma.
Expandí el lenguaje a L', sigo consistente. Ahora expando el gamma, le pongo más cosas. Ahora no trabajo con gamma, trabajo con gamma unión teta, sigo consistente. Eso hay que ver. ¿No? Porque en general, agregarle fórmulas en una teoría la puede volver inconsistente. Por ejemplo, si le pongo algo que es siempre falso, la vuelvo inconsistente. O si le pongo algo que está en contradicción con algo que ya estaba, se vuelve inconsistente. Bueno, en este caso no pasa. Entonces, va a ser una demostración por el absurdo. Supongamos que gamma unión teta es inconsistente. Entonces tiene que existir un I, tal que gamma unión teta 1, teta I más 1 ya es inconsistente. Porque si es inconsistente una teoría, entonces tiene que haber un subconjunto finito que sea inconsistente. Entonces podemos probar si gamma unión teta 1 ya es inconsistente, o gamma unión teta 1 teta 2 ya es inconsistente, o gamma unión teta 1 teta 3 ya es inconsistente. Tiene que existir un I tal que gamma unión teta 1 teta I más 1 ya se volvió inconsistente. Vamos a tomar n como el mínimo tal I. Es decir, que gamma unión teta 1 teta n todavía fue consistente. Pero gamma unión teta 1 teta n más 1 ya se volvió inconsistente. Y entonces, ahora, podemos observar esto. Si gamma unión teta 1 teta n más 1 se volvió inconsistente, es porque, esto ya lo vimos varias veces en la materia, en proposicional, que gamma unión teta 1 teta n demuestra la negación de teta n más 1. ¿Está bien? Porque recuerden, como n es el mínimo tal i, es el mínimo tal i que cumple lo de arriba, ¿no? Entonces gamma unión teta 1 hasta teta n más 1, este es inconsistente. Y eso entonces quería decir que gamma unión teta 1 hasta teta n demuestra teta n más 1. Era una de las propiedades de conjuntos inconsistentes. Bueno, entonces, gamma unión teta 1 teta n demuestra la negación de teta n más 1. ¿Quién es teta n más 1? Bueno, teta n más 1 yo ya le puse acá la forma que tiene. Tiene que tener, es una fórmula testigo, así que tiene que tener cierta pinta. Es de la forma no para todo x phi, implica no phi reemplazando x por c. Acá no le puse subíndices a los c o a los x o a los phi, porque es la que le tocó a phi n más 1. Todas las fórmulas testigo tienen la misma pinta. No para todo variable fórmula implica no fórmula reemplazando variable por constante. Bueno, esta es la x que le tocó a teta n más 1, esta es la phi que le tocó a teta n más 1, y esta es la c que le tocó a teta n más 1. ¿Está bien? No le pongo subíndice porque no hace falta. Pero lo que sí es importante es que esta c, que está acá, no aparece en las tetas que ya definí, en teta 1, teta n, ni en phi, porque así me la elegí. Así construía yo las fórmulas testigo. Observen que las siguientes dos fórmulas son instancias de esquemas tautológicos, es decir, son tautologías de proposicional, pero reemplazando variables proposicionales por fórmulas de primer orden. No teta n más 1, fíjense que es la negación de una implicación. Si una implicación es falsa, entonces el antecedente es verdadero, dice la primera, y si una implicación es falsa, entonces el consecuente es falso. En realidad acá dice la negación la doble negación es falsa, porque acá el consecuente era no phi con el reemplazo, y acá dice, en realidad acá dice no phi con el reemplazo. Los dos son instancias de esquema tautológico. Si A implica B, entonces vale A. Si A implica B, entonces vale no B. Dice eso. Y como son instancias de esquemas tautológicos, son teoremas de la lógica de primer orden. Entonces, la fórmula no teta n más 1 implica no para todo x phi es un teorema, y entonces, por modus ponens, porque a partir de gamma unión teta 1 teta n yo podía demostrar no teta n más 1, entonces justo esto que está acá vale. Ven, esto que está acá es justo esto que está acá, ¿no es cierto? No teta n más 1. Entonces, por modus ponens concluyo, bueno, esto, ¿está bien? Es esto que está acá. Y también, porque vale no teta n más 1, porque eso es un teorema, entonces es un teorema de cualquier teoría, en particular es un teorema de la teoría gamma unión teta 1 teta n, y entonces también concluyo esto que está acá, ¿no es cierto? ¿No? Esta era una, la azul, la otra es la verde.
Y obviamente sigue, bueno, como a partir de gamma unión teta 1 teta n valía no teta n más 1, aplicando modus ponens, llego a que esa fórmula también es un teorema de la teoría gamma unión teta 1 teta n. Entonces, por el corolario del teorema de generalización en constantes, que era esa cosa tan aburrida que vimos en la clase pasada, lo que pasa, lo que termina pasando, es que gamma unión teta 1 teta n demuestra para todo x phi. Eso era exactamente el enunciado del corolario del teorema de generalización en constante. Porque noten que el símbolo C no aparece ni en la teoría, ni en las teta 1 teta n. Es decir, que C no aparece acá. En todo esto no aparece C. C no está ahí. Obviamente C no está en gamma porque gamma era un conjunto de L fórmulas. Pero tampoco está en teta 1, teta n, porque así me elegí el C. El C no aparecía en teta 1, teta n, porque me lo elegí de esa manera. ¿Está bien? Entonces, si uno podía demostrar la fórmula a partir de una teoría que no mencionaba el símbolo de constante, bueno, entonces en realidad puede demostrar la cuantificación universal. ¿Está bien? De la fórmula. Entonces ahora, claro, observen que estas dos cosas generan un problema, ¿no? Lo que esas dos cosas me están diciendo es que la teoría gamma unión teta 1 teta n es inconsistente. Pero la teoría gamma unión teta 1 teta n era consistente. Lo habíamos visto antes, porque habíamos tomado n como el mínimo talí. Así que gamma unión teta 1 teta n más 1 era inconsistente, pero gamma unión teta 1 teta n todavía fue consistente. Eso es un absurdo. ¿De dónde vino el absurdo? Vino de suponer que gamma unión teta era inconsistente. Así que la verdad es que gamma unión teta sigue siendo consistente, a pesar de que le agregó un montón de fórmulas infinitas. Una cantidad infinita numerable de nuevas fórmulas, todas las de teta. Bueno, pero sigue siendo consistente. ¿Está? Esa es entonces, la demostración de, este teorema que está acá, ¿no? Este teorema que está acá. Entonces, gamma unión teta, ahora es un conjunto de L' fórmulas, por supuesto, porque teta menciona las nuevas constantes, es consistente. Así que ahora partimos de ahí. Les recuerdo, partimos de un lenguaje L, le metí un montón de nuevos símbolos de constante, partimos de una teoría gamma, le metí un montón de fórmulas nuevas que usan los nuevos símbolos de constante. O sea, las fórmulas nuevas son las tetas que aparecen ahí. Y sigue siendo consistente. Paso 3. Fácil. Aplicar lema de Lindenbaum a un conjunto consistente. Obtenemos un maximal consistente. Gamma unión teta es consistente, lo expandimos a un maximal consistente. Listo. Ese se llama delta. Acá no hay nada que demostrar porque el lema de Lindenbaum, vale. Entonces, partimos de delta, ¿no? Delta es el conjunto sobre el que voy a definir la estructura. Observen que los maximales consistentes tenían estas dos buenas propiedades, ¿no? Esto lo voy a usar todo el tiempo en lo que viene. Lo hicimos para proposicional también. Uno es que es un conjunto, ¿se acuerdan? ¿No? La intuición era que era un conjunto gordo a punto de explotar. Es tan gordo que para cualquier fórmula, o está esa fórmula o está la negación, es tan gordo que es lo mismo decir que una fórmula pertenece a decir que el conjunto la demuestra, porque se come a todo lo que demuestra. ¿Sí? O sea, está clausurado por consecuencia lógica. Entonces, vamos a trabajar sobre este delta, que es maximal consistente, y ahora viene el paso que para mí es el más lindo. Esta es una idea nueva, esta es una buena idea. La cosa es así, partimos de un conjunto delta que es maximal consistente. ¿Y saben qué busco? Busco una estructura A y también una evaluación sobre A, tal que
A tiene que hacer verdaderas a todas las fórmulas de delta para la evaluación B. O sea, para toda fórmula de delta, la estructura tiene que hacer las verdaderas y la evaluación tiene que hacer las verdaderas. Pero parece imposible, porque la única hipótesis que tengo es esta. Entonces, a ver, está bien, tengo un conjunto de fórmulas. ¿Qué símbolos tengo? Ah, no sé, no tengo idea qué símbolos tengo. ¿Habrá símbolos de función? Sí, por ahí sí. A ver, bueno, ¿de qué aridad? Y no sé, en L había un símbolo de función unario. Bueno, entonces, no sé, el universo de A van a ser los naturales y la función F va a ser, no sé, sumarle 1 a un natural. A ver, ¿había símbolo de función binario? Sí. Bueno, entonces ¿será que el universo son los naturales y la función binaria es sumar? O a ver, ¿había símbolos de constante? Bueno, sí, y seguro yo puse nuevo. ¿Y cómo los interpreto? ¿Había símbolos de relación? ¿Cuáles son? ¿El universo tiene que ser los naturales o tienen que ser los reales? ¿O tienen que ser los conjuntos de naturales o tienen que ser finito o infinito? O sea, ¿de dónde parte? Ese es lo que les quiero mostrar acá, es que parece que estamos en bolas, que no sabemos qué hacer, porque la única hipótesis que tenemos es esta que está acá, que es maximal consistente. Entonces, ¿cómo voy a buscar una estructura que haga verdadera todas las fórmulas si no sé ni para dónde empezar? No sé si, para empezar, una estructura tiene un dominio, ¿no? Que es un conjunto, ¿no? Vacío. Bueno, ¿cuál es ese conjunto? ¿Qué los números? ¿Qué números? ¿Reales, naturales, racionales? ¿O no? ¿O es un conjunto de funciones? ¿Es un conjunto de conjuntos? No sé. Bueno, y entonces, pero se puede. Eh, y entonces la gran idea acá es que como lo único que tenemos es un conjunto maximal consistente, lo único que tenemos es la sintaxis. Lo único que tenemos son los términos del lenguaje, en realidad. Las constantes, las funciones, las variables y la combinación de esas cosas, los términos. Y entonces la gran idea es definir el dominio de A como los términos, el conjunto de términos de L'. Es decir, que no son números, no son conjuntos, no son funciones, son términos. Los términos. Por ejemplo, si x era una variable, x es un término. Si f era un símbolo unario, f de x será un término. Si f era un símbolo binario, f de xy será un término. Los términos. Si C era una constante, C será un término. Los términos. Pero los términos de L'. Y entonces, una vez que fija uno que el universo son los términos de L', aparecen algunas definiciones bastante naturales de los símbolos. Porque, ¿qué es una estructura? ¿Qué es una estructura? Una estructura es un universo e interpretación para los símbolos. Entonces, si C era un símbolo de constante, si C era un símbolo de constante de L', adivinen cómo voy a interpretar al símbolo C en la estructura A. Porque los símbolos de constante se tienen que interpretar como puntos del dominio. Adivinen a qué punto del dominio lo voy a mandar a la interpretación de C. Hay uno natural. ¿Qué término le va a corresponder al símbolo C en la interpretación? Bueno, el término C. Está bien, es un punto del dominio, ¿no? Ahora, imaginen que tenemos una función f, n-área. F de, por supuesto, la interpreto en tuplas del dominio. Entonces, el dominio son términos. Entonces, lo interpreto en n términos. Adivinen cuánto va a valer f sub a, f supra a. Eso me quedó medio torcido, perdón. Voy a escribir más prolijo así. Esa A me quedó un poco alta, pero me refería a la interpretación del símbolo F. Uy, un poco lento.
¿Cómo voy a interpretar el símbolo C? En la estructura A como C. ¿Y cómo voy a interpretar al símbolo de función f en una n-upla? O sea, T1, Tn. T1, Tn son elementos del dominio. Es una n-upla sobre el dominio. O sea, son n términos. ¿Cómo lo voy a interpretar? ¿Con qué término? ¿Qué término le va a corresponder a la interpretación de f con entrada T1, Tn? Y bueno, este término, f de T1, Tn. Eso es un término, porque T1, Tn son términos y f es un símbolo de función n-área. ¿Está bien? Ese es el... Entonces, ven que aparece algo natural, por lo menos estas dos, cómo interpretar constantes y funciones, símbolos de constantes y símbolos de función. ¿Está bien? Y me falta decirles cómo interpreto los símbolos de relación. Eso ahora se los digo. Bueno, miren, eso es lo que está escrito acá, ¿no? Para cada símbolo de función n-área, interpreta, bueno, acá le puse sub A en lugar de supra A, es lo mismo, es la interpretación del símbolo f en la estructura A. ¿Cómo interpreto la función f? Porque f sub A es una función, f es un símbolo, f sub A es una función. Bueno, f sub A en la tupla de n términos es f de T1 Tn. ¿Y cómo interpreto el símbolo C? C es un símbolo, C sub A es un elemento del dominio. Bueno, C sub A es C, lo mismo que les dije recién. Y esto es lo que no les dije, ¿cómo interpreto los predicados, los símbolos de predicado? Bueno, si tengo un predicado eneario P, la interpretación de P van a ser todas las tuplas T1, Tn, que van a ser de términos, porque el universo es de términos, que cumplan esto, tal que P de T1, Tn sea una fórmula atómica que está en delta. Si la fórmula P de T1, Tn está en delta, entonces la tupla T1, Tn está en la interpretación de P. Si P de T1, Tn no está en delta, entonces la tupla T1, Tn no está en la interpretación de P. ¿Se acuerdan? Que las funciones, símbolo de función se interpreta como funciones, los símbolos de constantes se interpretan como constantes y los símbolos de predicados se interpretan como predicados. ¿Qué es un predicado? Un conjunto de tuplas. Predicado, relación, lo llamé de las dos maneras indistintamente, ¿no? Una relación es un conjunto de tuplas. Un conjunto de tuplas sobre el dominio, claro, del mismo modo que las funciones son funciones sobre el dominio. Y que los símbolos de constantes se interpretan como puntos del dominio. Bueno, esta es la definición del modelo canónico. Me falta la evaluación, pero esta es la definición del modelo canónico, que se llama A. ¿Saben? Bueno, miren, me falta definir la evaluación. La evaluación, van a ver que también es bastante natural, porque ¿qué es una evaluación? La evaluación es una función que manda las variables en elementos del dominio. Los elementos del dominio son los términos. Entonces, adivinen a dónde voy a mandar la variable x. ¿A qué término? ¿A qué término se les ocurre que podría mandar a la variable x? Entre todos los términos, ¿a cuál lo mando? Lo mando al término x. Es decir que la evaluación es en realidad la función identidad. Toma una variable, devuelve esa variable. Toma un nombre de variable, devuelve el nombre de esa variable. Los nombres de variables son términos, ya saben. Y entonces, una cosa muy fácil que uno puede probar por inducción es que ¿se acuerdan que nosotros extendíamos evaluaciones del conjunto de variables al conjunto de términos? Se extendía de una manera natural. Bueno, es inmediato ver que la extensión de B a los términos sigue siendo la identidad. ¿Saben? O sea que si, por ejemplo, tenía una función binaria, no sé, de xc, x una constante, c un símbolo de constante, entonces b tilde de f de xc es f de xc, y así para cualquier término. Uno pone un término cualquiera acá y obtiene el mismo término del otro lado. Eso sale realmente por la semántica de qué es una evaluación y por la definición de B de esta manera.
Así que B es la identidad sobre términos. B es la identidad sobre términos. Acá a veces lo llamo B tilde, pero es lo mismo, ¿no? O sea, interpreta todos los términos. ¿Cómo se interpretan los términos? Como el mismo término. Eso. Y entonces, casi toda la clase que queda va a consistir en demostrar esto que está acá. Esto que está acá. Eso. Y observen que, bueno, ¿qué dice? ¿No? Bueno, dice que, para toda fórmula phi es verdadera en la estructura A para la evaluación B, si solo si phi está en delta. Ahora, observen que, de vuelta, como había pasado en proposicional, ¿no? Estoy probando de más, en realidad, porque a mí lo que me bastaba era esta implicación, que si estaba en delta, entonces es verdadera en la estructura A para la evaluación B, porque al final lo que quiero ver es que delta es satisfacible, porque si delta es satisfacible, gamma, que está metido en delta, acuérdense que delta es un maximal consistente que contiene a gamma unión teta. Entonces, por supuesto, si logro hacer que todas las fórmulas de delta sean verdaderas en una estructura, en particular todas las fórmulas de gamma son verdaderas en la estructura. Pero necesito el sí solo sí por cuestiones técnicas, porque hago una demostración por inducción. Necesito el sí solo sí para el otro lado. La implicación para el otro lado. Bueno, entonces vamos a probar esto, que para toda fórmula phi es verdadera en A para B, si solo si phi está en delta. Por inducción en la complejidad de phi. La complejidad de phi, ya saben, es la cantidad de, para todos, implicaciones y negaciones que tenga la fórmula. Así que esta es una demostración un poco larga que viene a continuación. Ahora una cosa de notación, esto voy a decir phi es verdadera directamente. No voy a decir verdadera en A para B, voy a decir verdadera. Y esto que está acá, voy a decir adentro, phi está adentro, adentro de delta. ¿Lo ven? Bueno, miren, caso base. Phi es una fórmula atómica, complejidad 0. Si Phi es una fórmula atómica, es de la pinta P de T1TN, donde P es un símbolo de predicado eneario, T1TN son términos. Así que la fórmula atómica es verdadera en A para B, sí, solo sí, esto por definición de semántica. La interpretación de los símbolos, la tupla que consiste en interpretar los términos, está en la interpretación del predicado. Pero el predicado, la interpretación de un término es lo mismo que el término, por esta propiedad que vimos de quién es la interpretación de los términos, B o B tilde. Entonces decir B tilde de T1, B tilde de Tn es lo mismo que decir T1 Tn. Es decir, que esta tupla tiene que estar en la interpretación de P. Pero por definición, esta tupla está en la interpretación de P si solo si P de T1 Tn está en delta, está dentro. Eso por la definición de la estructura. Es porque así quise interpretar al símbolo P. ¿Está bien? Así que bueno, la fórmula es verdadera en A para B si solo si la fórmula está dentro de delta. Es el caso base. Fácil. El paso inductivo tiene tres casos. El caso en que la fórmula sea una negación, una implicación o un para todo. Vamos a ver el caso de la negación. O sea, estoy parado ahora acá, en el caso de la negación. Phi es de la forma no psi. Entonces, phi es verdadera en A para B, si solo si. Bueno, psi es falsa en A para B, ¿no? Porque phi es no psi. Eso por definición de semántica. Ahora, psi es más simple que phi, tiene menos complejidad que phi, y entonces puedo usar la hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva dice verdadero si solo si adentro, o falso si solo si afuera. Así que, falso si solo si afuera. Esa es la hipótesis inductiva. Pero si psi está afuera, la que está dentro es no psi, porque delta es maximal consistente. ¿Se acuerdan que es tan gordo que para cualquier fórmula o está ella o está su negación? Así que si psi estaba afuera, la que estaba dentro era no psi. Bueno, listo, esta es phi. Así que esto dice phi verdadero en A para B, si solo si, phi adentro. Phi verdadero, si solo si, phi adentro. Listo, eso es lo que había que probar. ¿Está bien? Segundo caso de la inducción.
phi es de la forma psi implica rho. O sea, una implicación. Bueno, miren, este es un poquito más largo, pero todavía corto. Miren, phi es verdadero, sí solo sí, la implicación es verdadera, cuando el antecedente es falso o el consecuente es verdadero. Eso por definición de semántica, de cuando una implicación es verdadera. Antecedente es falso o consecuente verdadero. Entonces, ahora, tanto antecedente como consecuente, que se llaman psi y rho respectivamente en esta notación, son más simples que phi, porque tienen al menos una implicación de menos. Así que las dos son más simples. Entonces, sobre los dos se puede aplicar hipótesis inductiva. Entonces, falso que es lo mismo que afuera, verdadero es lo mismo que adentro. Porque la hipótesis inductiva dice verdadero si solo sí adentro. Entonces, si psi está afuera, el que está adentro es no psi, porque delta es maximal consistente. Así que decir psi afuera o rho adentro es lo mismo que decir no psi adentro o rho adentro. Ahora, como ejercicio les dejo, o lo pueden buscar en el libro de Enderton, les dejo que si pasa esto, si pasa que no psi está en delta, entonces pueden demostrar psi implica rho. Y también pueden demostrar que psi implica rho en el caso en que rho esté adentro. En cualquiera de los dos casos, en este o en este, tienen que poder demostrar esto. Es una demostración sintáctica, cortita, no muy complicada. Lo hacen de tarea. No hay nada nuevo acá, así que yo no lo hago, ¿sí? Observen que esto es ahora una implicación. En cualquiera de los dos casos, delta demuestra, sintácticamente, ¿no? La noción de demostración que estamos estudiando en esta materia, psi implica rho. Bueno, así que como delta es maximal consistente, si demuestra algo, ya era porque ya estaba dentro del mismo. Así que psi implica rho está dentro de delta. Esta fue una implicación. ¿Ven? La implicación que decía, si phi verdadera, phi adentro. Porque psi implica rho es phi, ¿no? Así que decía, si phi verdadera, phi adentro. Ahora hay que entonces probar la otra implicación, que si phi está adentro, phi es verdadera. Bueno, miren, si phi está adentro, entonces es porque hay dos casos, ¿no? Que psi esté adentro o esté afuera. Puede pasar que psi esté afuera o psi esté adentro. Pero si psi está adentro, entonces rho tiene que ser demostrable a partir de delta, porque si psi, acuérdense siempre esto, ¿no? Phi implica rho. Entonces, hay dos casos. Psi está afuera, ¿sí? Bien digo, psi está afuera, o psi está adentro. Pero si psi está adentro, como phi está adentro, entonces rho tiene que ser consecuencia de delta, porque bueno, sí, porque phi implica rho y rho está adentro, así que, bueno, tiene que demostrar rho en este caso, ¿no? Por modo opponent, nada más. Entonces, podemos decir que psi está afuera o psi está dentro, pero en ese caso rho también está dentro, porque delta es maximal consistente. Entonces, si a partir de delta se demuestra una fórmula, estaba dentro de delta. Y entonces eso implica que psi está afuera o rho está dentro. Ahora, tanto psi como rho son fórmulas más simples que phi, porque tienen al menos una implicación menos, y entonces decir afuera es lo mismo que decir falsa, y decir adentro es lo mismo que decir verdadera. Falsa en A para B, verdadera en A para B. Yo resumo, ¿está bien? Y entonces, si el antecedente es falso o el consecuente es verdadero, esto pasa cuando la implicación es verdadera. Esa es justamente la definición de cuándo una implicación es verdadera. Bueno, esta implicación es phi. Así que acá al final lo que probé es que si phi está dentro, entonces phi es verdadera. ¿Está bien? Y acá probé que si phi es verdadera, entonces phi está dentro. Con lo cual, probé este sí solo sí que está acá. ¿Sí? Ese fue entonces el caso
phi igual implicación. Y ahora viene el caso más difícil, como se imaginarán, que es el caso para todo. Entonces ahora voy a suponer que phi es un para todo. Phi es de la pinta para todo x psi. Pero de esta sí solo sí, voy a probar solamente de izquierda a derecha. Y en la próxima pruebo de derecha a izquierda. Y acá es donde voy a tener que usar los testigos. Las fórmulas testigo que agregué al principio, ¿no? Y que funcionan gracias a que antes agregué nuevo símbolo de constante. Entonces, supongan que phi es verdadera en A para B. Phi es verdadera, ¿no? Esta es phi. Esta que está acá es phi. ¿Está? Phi es verdadera. Bueno, muy bien. Entonces, por semántica, por definición de semántica, si es verdadera, entonces para todo elemento del dominio, o sea, para todo término, la fórmula psi, la fórmula psi, que es la que está dentro del para todo, es verdadera en A, no para B, sino para la evaluación que cambia, que es igual a B, pero que manda el punto X a T. T era cualquier punto del dominio. Lo llamo T porque es un término, porque el dominio son los términos, nada más que por eso. Eso es nada más que por definición de la semántica. Ahora, supongan que esta fórmula testigo fue la que le tocó a psi y x. ¿Se acuerdan que para definir las fórmulas testigo nosotros enumerábamos todas las fórmulas, todas las variables? Entonces, bueno, para la fórmula psi y la variable x, le habrá tocado alguna fórmula testigo. Digamos que fue esta que está acá. Esta fue la fórmula testigo que le tocó cuando analicé psi y x. La fórmula testigo dice no para todo x psi, implica no psi, reemplazando x por c. Todas las fórmulas testigo tenían la misma pinta, es esa. En particular, entonces, si para todo término vale esto, en particular vale para el término C. C fue justo la constante que le tocó a esa fórmula testigo, que elegía con ciertas restricciones, ¿se acuerdan? No podía aparecer en psi, ni podía aparecer en las tetas que ya había definido, en fin. Entonces, psi tiene que ser verdadera en A para esta evaluación en particular. Y sí, porque si valía para toda evaluación de este tipo, en particular tiene que valer para una evaluación particular, en donde el término es una cierta constante. Bueno, entonces, ahora, decir C es lo mismo que decir B tilde de C. Decir C o decir la interpretación de C es lo mismo en esta estructura. Entonces puedo cambiar C por B tilde de C. Y entonces, por el lema de la sustitución, que es lo que vimos al principio de la clase pasada, información semántica la puedo meter adentro de la sintaxis. Esta información la meto acá adentro. Adentro de la psi. Reemplazo la X por la C. ¿Está bien? Eso siempre porque la hipótesis del lema de sustitución era que el término tenía que ser reemplazable por la variable, pero cualquier constante, cualquier símbolo de constante es reemplazable por cualquier variable, siempre, porque no hay variables adentro de las constantes, ¿no? Así que la hipótesis del lema de sustitución vale. Así que se puede usar. Entonces, es lo mismo decir que psi es verdadera para esta evaluación que decir que la fórmula psi con el reemplazo es verdadera para la evaluación B. Eso es exactamente lo que decía el lema de sustitución para uno de los... Bueno, sí, para una de las implicaciones. Entonces, ahora, psi con el reemplazo es más simple que phi, porque tiene un cuantificador menos. Psi tiene un cuantificador menos que phi. Y psi con el reemplazo también, porque al reemplazar estoy reemplazando una variable por una constante, no estoy agregando, no puedo reemplazar, no pueden aparecer nuevos operadores lógicos, implicaciones, negaciones, para todo, no, porque son términos, estoy reemplazando una variable por un término, nada más. Así que es más simple, tiene menos complejidad y por tanto puedo usar la hipótesis inductiva. Entonces, si la fórmula en cuestión, que es esta ahora, la fórmula en cuestión, psi con el reemplazo es verdadera, entonces está dentro de delta. Por propiedad de delta, la que está fuera es la negación, entonces. La negación de psi con el reemplazo está fuera de delta, porque es delta maximal consistente. Ahora les voy a hacer una subdemostración de que no para todo x psi no pertenece a delta. Miren, la subdemostración dice eso.
Supongamos que no para todo x psi está dentro de delta, o sea, por el absurdo. La subdemostración es por el absurdo. Entonces, bueno, si está dentro de delta, obviamente lo demuestro a partir de delta. Eso pasa siempre. Es una fórmula dentro de una teoría, la teoría la demuestra. Ahora, como delta contiene a teta, contiene a esta fórmula testigo. Esta era la fórmula testigo que me había tocado cuando analicé psi y x, ¿se acuerdan? Así que esta fórmula está dentro de delta. Bueno, ahora vean que esto es lo mismo que esto, ¿cierto? Entonces, bueno, perdón, está bien. Si está dentro de delta, delta la demuestra, eso obvio. Y después, esto es lo mismo que esto. Y por modus ponens puedo concluir entonces que vale no psi con el reemplazo. Que demuestro no psi con el reemplazo a partir de delta. Que es un teorema no psi con el reemplazo a partir de la teoría delta. Y entonces, ahora, yo sé que ya no se acuerdan, pero bueno, por supuesto, si demuestro algo, ese algo estaba dentro de delta, porque delta es maximal consistente, y esto ahora entra en contradicción con esto. ¿Está bien? ¿De dónde vino el absurdo? Vino de suponer esto. Vino de suponer acá que no para todo x psi estaba en delta. Así que la verdad lo que pasa es que no para todo x psi está afuera de delta. Y entonces, si no para todo x psi está fuera de delta, la que está dentro, porque delta es maximal consistente, es para todo x psi. Y listo. Probé que ¿no? Y esta es phi, ¿cierto? O sea, esta que está acá es phi. Entonces partí de que phi era verdadera, llegué a que phi está dentro. Listo. Pero listo esta implicación, nada más. Ahora me falta la otra implicación de este sí solo sí. Observen que acá tuve que usar las fórmulas testigos y las constantes. Eso, está bien, acá se usó. Y acá se usó para tener control de lo que estaba pasando. Acá yo sabía que este para todo era verdadero. Y entonces quería en particular instanciarlo en el término que me servía. Y el término que me servía era justo, me lo daba justo una de las nuevas constantes dictada por una fórmula testigo. Acá es donde se ve como todo cierra. Se usa también en la otra implicación, pero acá se ve la necesidad de haber trabajado con una teoría más grande, con una teoría que tenía ciertas fórmulas en particular, porque sin eso no tenía las herramientas suficientes para probar que phi estaba dentro de delta. ¿Está bien? Vamos a ver entonces la otra implicación. Esta implicación ahora, recuerden siempre phi es para todo x psi. Y vamos a ver que si está adentro es verdadera, pero eso es lo mismo que ver que si es falsa está fuera. Así que yo voy a ver que si la fórmula es falsa, entonces está fuera. Parto de que la fórmula es falsa. La fórmula es falsa, phi es falsa. Bueno, entonces, porque la fórmula es un para todo, existe un punto del dominio donde la fórmula se hace falsa para la evaluación que es igual a la anterior, pero que manda el punto x a t. O sea, esta es la definición, este es el dual de la definición semántica del para todo, ¿no? Él existe. Existe un punto del dominio, lo llamo t porque el dominio son los términos, tal que psi es falsa para la evaluación que es igual a la original, salvo porque manda el punto x a t. Ahora, podía pasar que x no fuera reemplazable por t en psi, pero siempre me puedo encontrar una variante alfabética psi' de psi en donde x sí sea reemplazable por t. Busco, era una de las cosas que vimos en la clase pasada, la anterior, busco t' tal variante alfabética. En t' puedo reemplazar x por t y ninguna variable de t me queda capturada por un cuantificador después del reemplazo. O sea, x es reemplazable por t. Ahora miren, si psi es falsa para esta evaluación, psi' también es falsa, porque se acuerdan que las variantes alfabéticas eran interdemostrables, ¿no? Esto. O sea, dicen lo mismo. Son distintas, pues sintácticamente son distintas. Pero
lo único que hacen es renombrar variables ligadas sistemáticamente, así que en realidad una es demostrable a partir de la otra, y al revés. Así que si psi era falsa en A para esta evaluación, psi' también va a ser falsa en A para la misma evaluación. En particular, como la interpretación de los términos son los términos mismos, o sea, B tilde de T es T, es lo mismo poner T acá que B tilde de T acá. Y entonces tenemos ahora, otra vez por el lema de sustitución, información semántica de la evaluación, la podemos meter adentro de la fórmula. Observen que acá sí cumplimos la hipótesis del lema de sustitución, que decía que X tenía que ser reemplazable por psi'. Lo hicimos gracias a la variante alfabética psi'. Bueno, entonces, como psi' con el reemplazo es más simple que phi, porque tiene un cuantificador menos, no importa que haya reemplazado X por un término, ese término no me podía introducir ni para todos, ni implicaciones, ni negaciones, porque los términos no tienen esas cosas. Entonces, psi' con el reemplazo es más simple, tiene menor complejidad que phi, por tanto, puede usar hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva decía adentro si solo sí verdadero, y entonces, como esta está afuera, como esta es falsa, como esta fórmula es falsa, entonces está fuera. Ahora les voy a hacer una subdemostración de que para todo X, psi' está afuera también. Miren, por el absurdo, la subdemostración es por el absurdo. Supongan que para todo X, psi' está adentro. Bueno, si está adentro, entonces, obviamente la demuestro a partir de delta, eso pasa siempre. Esto es un axioma. Esto es un axioma. Decía que uno podía reemplazar una variable por un término siempre que la variable fuera reemplazable por término en la fórmula. Entonces, si vale el para todo sobre la fórmula, entonces en particular vale reemplazando la variable cuantificada por un término, siempre que la variable fuera reemplazable por el término en la fórmula. Ese es SQ4. Ahora esto es nada más que modus ponens entre estas dos líneas. A partir de delta podría demostrar para todo psi', esto es un axioma. Bueno, concluyo que psi' con el reemplazo tiene que ser un teorema de delta. Pero, bueno, entonces si es un teorema de delta, obviamente está dentro de delta, porque delta es maximal consistente, pero esto y esto son contradictorios. Yo ya sé que no se acuerdan por qué valía esto de acá. Bueno, repásenlo, pero lo habíamos visto. Está escrito, yo no cambié las transparencias, estaba ahí, ¿eh? Yo no hice nada. Entonces, estas dos cosas son contradictorias. ¿De dónde vino el absurdo? Bueno, el absurdo vino de acá. Vino de suponer que para todo X psi' estaba dentro de delta. Así que la verdad es que para todo X psi' está fuera de delta. ¿Está bien? Esto. Para todo X psi' está fuera. Bueno, ahora si está fuera esta, también está fuera esta, la variante alfabética. Porque las variantes alfabéticas son interdemostrables y por lo tanto tienen el mismo significado. Así que para todo X psi está afuera y listo, ¿no? Porque empecé de phi que era falsa y terminé que phi estaba afuera. Entonces probé falso implica afuera, que es lo mismo que decir adentro implica verdadero, que era la implicación que me faltaba. ¿Está bien? Bueno, acá termina la parte difícil de la construcción del modelo canónico. Lo que pasa es lo siguiente, es que tenemos acá una estructura A que hace verdaderas todas las fórmulas de delta, y en particular, por supuesto, hace verdaderas todas las fórmulas de gamma, porque delta contenía a gamma, de hecho contenía a gamma unión teta. Así que uno podría decir, listo, ya está. Ya encontré lo que buscaba. No solo hace verdaderas las que están adentro de delta, hace falsas las que están afuera, pero no importa, hace verdaderas las que están adentro de delta. Listo, entonces hace verdaderas de todas las de gamma. Listo, gamma es satisfacible. Ya está. Sí, está bien. Pero hay un pequeño detalle, que es que A es una L' estructura. A es una L' estructura.
Y yo lo que buscaba era una L estructura. A ver, ¿cuál es la diferencia entre una L' estructura y una L estructura? Que una interpreta los símbolos de L' y la otra interpreta a los símbolos de L. Pero los símbolos de L' son más que los de L. Entonces yo tengo una estructura que interpreta no solo los símbolos de L, sino también a todos los símbolos que le agregué de más, que fueron todas esas constantes. ¿Está bien? Bueno, si yo simplemente no interpreto esas constantes, obtengo una L estructura. Eso se llama reducto. ¿Cuál es la definición del reducto de A? A ver, ¿cuál es el dominio? El dominio es el mismo que el de A. Bien. ¿Cuál es la interpretación para los símbolos de L? La interpretación para los símbolos de L que hace A. Punto. Ese es el reducto. Y o sea que desinterpreto cosas. Y la gracia es que si tenía una fórmula phi de L, entonces A hace verdadera la fórmula para phi, si solo si phi es verdadera en el reducto de A sobre L. Esa es una propiedad muy simple que uno puede demostrar. Voy a definir B como el reducto de A. ¿Cuál es la definición de B? Es una estructura. Bueno, les digo cuál es el dominio. El dominio de B es el dominio de A. Bueno, ahora les digo cómo interpretar los símbolos. ¿Cómo interpreta B a los símbolos? A cualquier símbolo de L. Bueno, como lo interpreta A, también, al mismo símbolo. Listo, esa es la definición de B. Entonces, lo que pasa es que si la fórmula, esperen que estoy borrando acá, ya sé que borra además, entonces, ahí está. Bueno, si A es, borré un punto de la I de más. Phi es verdadera en A para B, sí, solo sí, phi es verdadera en B para B. ¿Está bien? O sea, la idea acá es que ustedes ya tienen el modelo, ya está. Usaron un andamiaje para construirlo. Ese andamiaje fueron las nuevas símbolos de constantes. Después desinterpretan ese símbolo de constante y el modelo es el mismo. Que ahí está. Lo que pasa es que no tienen algunos nombres para referirse a algunos puntos, pero ya fraguó, ya está quieto ahí. Ya se hizo piedra. Está ahí, y entonces listo, lo usan sin esos símbolos de constante que habían sido necesarios para apuntalar cuando todavía estaba fresco. ¿Está bien? Esa es la idea. Así que este paso en realidad es muy tonto, es tomar el reducto. Perdón, entonces definimos B como la restricción de A a L, bueno, restricción o reducto, y sabemos que para toda fórmula de L' pasa esto, y entonces, para, a ver cómo es acá, recordar que delta está contenido que delta contiene a gamma, lo que ya les dije, si phi está en gamma, si phi está en gamma, tenemos que pasa esto, phi es verdadero en A, si solo si phi es verdadero en B. ¿Está bien? Que es lo que les había explicado, antes. Así que A y B para el lenguaje L' es lo mismo. En particular para las fórmulas de gamma. Así que si las fórmulas de gamma eran verdaderas en A, entonces las fórmulas de gamma son verdaderas en B. Ahí tienen. B es el modelo canónico para gamma. ¿Está bien? Todas las fórmulas de gamma se hacen verdaderas en B, que es lo mismo que decir que se hacen verdaderas en A. ¿Está bien? Porque las fórmulas de gamma no contienen los símbolos adicionales. Así que listo, es satisfacible. Ahí encontré una estructura que hace verdaderas todas las fórmulas de gamma. Esa estructura se llama B. Bueno, esto termina entonces la demostración de que consistente implica satisfacible. Y entonces ahora viene una serie de corolarios
Consistente es lo mismo que satisfacible, porque la otra implicación ya la teníamos. Esta construcción que yo les di es una construcción sobre un lenguaje de primer orden cualquiera, no un lenguaje con igualdad. O sea, trabajaba sin igualdad. Lo mismo se puede hacer si trabajamos con lenguajes de primer orden con igualdad. Recuerden que un lenguaje de primer orden con igualdad es aquel que tiene un símbolo especial, el igual, que debe interpretarse como el igual. En ese caso es una construcción muy parecida, pero hay que cocientar el dominio de términos por la igualdad de términos. Y en ese caso nos podría quedar un modelo finito. El modelo canónico podría ser finito. En nuestro caso, el que les hice acá, el modelo canónico es infinito. Es infinito porque son todos los términos. Y hay una cantidad infinita de términos, una cantidad infinita numerable. Recuerden que partí de un lenguaje L numerable. Entonces, el dominio, lo que yo llamé A, eso es el conjunto de todos los términos, es un conjunto infinito numerable. Así que, lo que les quiero decir es que hay dos versiones de este teorema. La versión tal cual, que es un lenguaje sin igualdad, y en ese caso lo que terminamos probando es que si gamma es satisfacible, entonces es satisfacible en un modelo infinito numerable, que es el que construí, ¿no? A partir de que es satisfacible, en realidad a partir de que es consistente, pero consistente es lo mismo que satisfacible. Entonces podemos decir, si es satisfacible, entonces es satisfacible en un modelo infinito numerable. Esa es la versión que le di. Ahora, si quieren trabajar con lenguajes con igualdad, la construcción es parecida, pero deben cocientar el dominio por igualdad de términos. Y en ese caso les podría quedar un modelo infinito numerable o finito. Esa es la otra versión, que es esta que está acá, que dice que si L es numerable y tiene igualdad, entonces si es satisfacible en un modelo finito o infinito numerable. Estos son teoremas que dicen, si una teoría es satisfacible en una estructura chica, pequeña. Se llaman teoremas, descendentes de Löwenham-Skolem. Si es satisfacible en una estructura chiquita. Chiquita quiere decir a lo sumo infinita numerable. Después están los teoremas ascendentes, que no vamos a ver, pero que, los enunciados son un poco más complicados que estos. Esta es una versión restringida, que dice que si L es numerable y gamma tiene modelo infinito, entonces tiene modelo de cualquier cardinalidad. Si tiene un modelo infinito, tiene un modelo de cualquier cardinalidad. Por cardinalidad de los naturales, de los reales, de parte de los reales, eso. No es fácil de probar, de hecho el enunciado es un poco más general que este. Pero esto para que sepan que hay una serie de teoremas que se llaman ascendentes y descendentes que dicen si la teoría tiene modelos chicos, o si la teoría tiene modelos grandes. Concluimos entonces el teorema de completitud, porque esto es igual que en proposicional. Si gamma es consecuencia semántica, si phi es consecuencia semántica de gamma, entonces consecuencia sintáctica. Es lo mismo, lo único que hay que hacer acá es que satisfacible, que consistente implica satisfacible, que es lo que probamos. Y entonces la noción de consecuencia sintáctica y semántica coinciden, correctitud y completitud. Y tenemos compacidad, el mismo enunciado que para proposicional, solamente que en primer orden va a tener consecuencias muy interesantes, que dice que si para todo conjunto finito de gamma es satisfacible, entonces todo gamma es satisfacible. Y la demostración es igual que en proposicional, pero van a ver las consecuencias de compacidad en primer orden son mucho más interesantes que las de proposicional. Bueno, eso se los muestro en la clase que viene. En la clase que viene vemos aplicaciones del teorema de compacidad y también les voy a probar, les voy a dar una idea de por qué la lógica de primer orden es indecidible. Indecidible quiere decir no computable. O sea, decidir si algo es un teorema o no es un conjunto computable, y eso va a responder la pregunta que les había dejado en la clase pasada. Así que, esta fue una clase larga, pero con una idea nueva, linda. Esto de las construcciones de modelos sintácticos, a partir de la sintaxis, a partir de los términos. Bueno, nos vemos la próxima.